Aquí hay un ejemplo de un problema de aplicación que puede solucionarse con una ecuación lineal. El año pasado, Pinmill Industries produce un nuevo juguete. Costar $5,400 desarrollar el juguete y $4 para fabricar cada juguete. Queremos dar una ecuación lineal en forma de C es igual a M por N más B, que da un costo total, C, para producir juguetes finales. Entonces, nuestra ecuación va a contener las variables C y N, lo que significa que debemos determinar el valor de M, y el valor de B. Aviso de que M está multiplicado por N. ¿Cuál es el número de juguetes producidos y B es una constante? Mirando la información que damos, cuesta $5,400 desarrollar el juguete para que este sea el costo, sin importar cuántos artículos que hemos producido. Pero luego hay un costo adicional o los costos de fabricación de $4 por cada juguete. Entonces, si producimos juguete 0, va a costar todavía $5,400. Si producimos un juguete, será $5,400 más 1 por 4. Si producen 2 juguetes, será $5,400 más 2 por 4 y así sigue. Así que con esta información, podemos escribir la ecuación de costos donde C será igual $4 australianos veces el número de juguetes producidos, así 4 newtones más el costo fijo que sería $5,400. Normalmente en la ecuación las unidades se dejan con la descripción de lo que representan las variables. Para la parte B, queremos saber el costo total para producir 4.500 juguetes, donde en este caso, 4.500 sería N, el número de juguetes producidos. Entonces tendríamos C igual 4 por 4.500 más 5.400. Bien, 4x 4.500 de Siemens 18.000 más 5.400 y tenemos 23.400. Y esto estaría en dólares para representar el costo total para producir 4.500 juguetes. La parte 100 pide $31,400. ¿Total de cuántos juguetes pueden ser producidos? Así que en este problema se nos da el costo total, y quiero determinar cuántos juguetes podemos producir. Así que nos dan C. Queremos resolver para N, así tenemos 31.400 igual 4xN más 5.400. Para resolver por N, aislaremos N en un lado de la ecuación, así que destruye 5.400 hexanewtones ambos lados. Así que usted tendría 26.000 igual 4 newtones y esto sería 0. Así que ahora para resolver por N dividiremos ambos lados por 4. Esto sería 6.500 igual 4 dividido por 4 Siemens igual a 1. Un XNSN, así que si tenemos mucho dinero, podemos hacer un total de 6.500 juguetes. Y eso va a hacerlo por este ejemplo.